Capítulo 36, titulado En el desierto. Durante casi 40 años, los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. Y los días, dice Moisés, que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo, hasta acabarlos. Durante todos estos años se le recordó constantemente al pueblo que estaba bajo la reprensión divina. En la rebelión de Cades había rechazado a Dios y por el momento Dios lo había rechazado. Puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad, y por consiguiente no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. No obstante, el hecho de que subsistía el servicio del tabernáculo atestiguaba que Dios no había abandonado totalmente a su pueblo. Su providencia seguía supliendo sus necesidades. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, dijo Moisés, al repasar la historia de su peregrinaje. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová fue contigo, y ninguna cosa te ha faltado. Y el himno de los levitas, conservado por Nehemías, describe vívidamente el cuidado de Dios por Israel, aun durante aquellos años cuando estaban desechados y desterrados. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Y sustentástelos 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habían de servir también como disciplina para la nueva generación
que se iba desarrollando a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. Moisés le dijo: Como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. No obstante, los únicos anales que tenemos de su vida en el desierto presentan ejemplos de rebelión contra Dios. La rebelión de Coré resultó en la destrucción de 14,000 israelitas, y hubo casos aislados reveladores del mismo espíritu de menosprecio por la autoridad divina. En cierta ocasión, el hijo de un israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto, que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le era asignada, entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la 3ª generación. Se entabló una disputa entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Enfurecido por esta decisión, maldijo al juez, y en el ardor de su ira, blasfemó contra el nombre de Dios. Inmediatamente se le llevó ante Moisés. Se había dado el mandamiento: el que maldijere a su padre o a su madre morirá, pero no se había dictado medida aplicable a este caso. Era tan terrible este delito que era necesaria la dirección especial de Dios para resolver lo procedente. Se puso al hombre bajo custodia mientras se averiguaba cuál era la voluntad del Señor. Dios mismo pronunció la sentencia, y por orden divina se condujo al blasfemador fuera del campamento, y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían presenciado el pecado colocaron las manos sobre la cabeza de él, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego le tiraron las primeras piedras, y el pueblo,
que estaba cerca, participó después en la ejecución de la sentencia. A esto siguió la promulgación de una nueva ley que había de aplicarse a ofensas semejantes. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios, al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras inspiradas por la malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiese quedado impune, otros se habrían desmoralizado, y como resultado eventual habría sido necesario sacrificar muchas vidas. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas. Eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Poco después del regreso al desierto, ocurrió un ejemplo de violación del sábado, en circunstancias que dieron especial culpabilidad al caso. Al anunciar el Señor que desheredaría a Israel, se despertó un espíritu de rebelión. Un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, resolvió desafiar abiertamente la ley de Dios y se atrevió a violar públicamente el cuarto mandamiento, saliendo a recoger leña en sábado. Se había prohibido terminantemente encender fuego el séptimo día durante la estada en el desierto. La prohibición no había de extenderse a la tierra de Canaán, donde la severidad del clima haría a menudo necesario que se tuviese fuego, pero éste no se necesitaba en el desierto para calentarse. El acto llevado a cabo por este hombre era una violación voluntaria y deliberada del cuarto mandamiento. Era un pecado, no de negligencia, sino de presunción.
Se le sorprendió mientras lo cometía, y se le llevó ante Moisés. Ya se había declarado que la violación del sábado sería castigada de muerte, pero aún no se había revelado cómo debía ejecutarse la pena. Moisés presentó el caso al Señor, y se le dio la orden: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo. Los pecados de blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron el mismo castigo, pues eran ambos una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuese una institución judaica y alegan que si se lo ha de guardar, debe aplicarse la pena capital por su violación. Pero vemos que la blasfemia recibió el mismo castigo que la violación del sábado. Hemos de concluir, por lo tanto, que el tercer mandamiento también se ha de poner a un lado como algo que se aplica solamente a los judíos. Sin embargo, el argumento que se basa en la pena de muerte es tan aplicable al tercer mandamiento, al quinto o a casi todos los 10 mandamientos, como al cuarto. Aunque Dios no castigue la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra declara que la paga del pecado es la muerte, y en la ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni aun esto les inducía a obedecer. Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan osadas como la que recibiera tan señalado castigo, eran, sin embargo, muy negligentes en la observancia del cuarto mandamiento. Dios declara por medio de su profeta: mis sábados profanaron en gran manera. Y esto se enumeró entre los motivos por los cuales se excluía a la primera generación de la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección. Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos, después de establecerse en la tierra prometida. De Cades, los hijos de Israel habían regresado al desierto, y una vez terminada su estada allí, llegaron toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades. Allí murió y fue sepultada María. Tal fue la suerte de los millones que con grandes esperanzas salieron de Egipto.
de la escena de regocijo a orillas del Mar Rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas a celebrar el triunfo de Jehová, llegaron a la sepultura del desierto, fin de toda una vida de peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de la bendición. ¿Aprendería la próxima generación la lección? Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio, y el Dios alto su redentor. Pero no se volvían a Dios con un propósito sincero. Aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos, pedían la ayuda del único que podía librarlos. Sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve.